Hola, bienvenida, bienvenido a este espacio. Este es el primer capítulo de Cuerpo, Alma y Liberación, un podcast donde exploramos la conexión profunda entre nuestro cuerpo físico, nuestras emociones y la dimensión espiritual del ser. ¿Alguna vez te has preguntado qué papel juega tu cuerpo en tu camino espiritual? Porque si lo piensas bien, casi siempre que se habla de espiritualidad, se habla del alma, de la mente, de lo invisible, pero muy pocas veces se habla del cuerpo como parte del proceso. Es curioso, ¿no? Vivimos cada experiencia, cada emoción, cada pensamiento dentro del cuerpo. Respiramos, amamos, lloramos, soñamos desde el cuerpo. Y sin embargo, nos han hecho creer que la espiritualidad sucede más allá de lo físico. Hoy quiero invitarte a mirar esa idea de otra forma. Quiero proponerte que el cuerpo no solo es parte del viaje espiritual, sino que es el inicio, el canal y el sostén de ese viaje. Cuando hablo de espiritualidad corporal, no me refiero a una doctrina, ni a una moda, ni a una serie de rituales estéticos. Me refiero a una forma de estar presente en ti misma, en ti mismo, con todo lo que eres. Carne, emoción, memoria, energía, respiración. Espiritualidad corporal es habitar tu cuerpo como un lugar sagrado. Es dejar de pelear con él, dejar de verlo como un enemigo que hay que controlar o como una máquina que solo sirve si funciona bien. Es empezar a escucharlo, a sentirlo, a honrarlo como parte de tu conciencia. Y es que el cuerpo no miente, mientras la mente se puede perder en pensamientos, juicios, autoengaños. El cuerpo habla con claridad. Un nudo en el estómago, una opresión en el pecho, un impulso de moverse, una necesidad de descansar. Todo eso es lenguaje corporal y es también lenguaje espiritual. Cuando dejamos de ver al cuerpo como algo separado de lo sagrado, empezamos a descubrir una forma muy distinta de espiritualidad. Una espiritualidad encarnada, viva, real, una que no se escapa del mundo, sino que se expresa en cada gesto cotidiano, en cómo caminamos, cómo respiramos, cómo tocamos, cómo miramos. No se trata de alcanzar un estado ideal, no se trata de purificarse ni de elevarse por encima de la materia. Se trata, más bien, de bajar, de enraizarse, de volver a casa, y esa casa es tu cuerpo. El cuerpo guarda lo que la mente no puede procesar. Esa es una verdad simple pero profunda. Y muchas veces lo que guarda son emociones que no se expresaron, no se reconocieron o no se permitieron. A eso le llamamos somatización. Somatizar no es algo malo ni un error del cuerpo. Al contrario, es una respuesta inteligente. Cuando sentimos una emoción intensa, como el miedo, la ira, la tristeza, y no hay un espacio seguro para expresarla, el cuerpo la retiene, la guarda para después. Pero ese después muchas veces nunca llega. Lo que no lloramos, lo que no gritamos, lo que no decimos, no desaparece. Se convierte en tensión muscular, en un dolor de cabeza que vuelve cada semana, en fatiga inexplicable, en insomnio, en una rigidez en el pecho que nos impide respirar profundo. Son mensajes, señales. El cuerpo está hablando. Y no lo hace para castigarnos, lo hace para que por fin lo escuchemos. La medicina occidental, por lo general, separa el cuerpo de las emociones. Trata el dolor físico como algo aislado, pero cada vez más disciplinas, desde la psicología corporal hasta las terapias somáticas, confirman lo que muchas culturas ancestrales ya sabían. El cuerpo y la emoción son una sola cosa. Hay emociones que se instalan en zonas muy concretas. La rabia suele tensar los hombros y la mandíbula. El miedo se encoge en el vientre. La tristeza se siente como una presión en el pecho o una debilidad en las piernas. Estas sensaciones no son metáforas, son reacciones fisiológicas reales. Y cuando esas emociones no se expresan en su momento, se quedan ahí, atrapadas, congeladas. No se procesan, simplemente se almacenan. Y el cuerpo, con el tiempo, lo resiente. Pero aquí es donde entra la posibilidad de liberación, porque así como el cuerpo guarda, también sabe cómo soltar.
A veces basta con respirar profundamente y sostener la atención en una zona del cuerpo que molesta. O moverse de forma libre, dejando que el cuerpo exprese lo que la mente no puede nombrar. A veces es un suspiro o un llanto contenido que por fin encuentra salida. La clave está en sentir sin censura y con presencia, no interpretar, no analizar, solo sentir. El cuerpo no necesita explicaciones, necesita permiso, permiso para soltar, para temblar, para expresarse como parte viva y sagrada de nuestro ser. La liberación somato-emocional es un proceso profundo, a veces sutil, a veces intenso, pero siempre transformador. Es el momento en que una emoción contenida finalmente encuentra una vía de salida a través del cuerpo, no a través del pensamiento, ni del juicio, ni del análisis mental, sino mediante una expresión corporal auténtica, no forzada. No se trata de revivir el pasado ni de dramatizarlo. No se trata de entrar en una catarsis sin dirección. Es, más bien, como abrir una compuerta interior que ha estado cerrada por mucho tiempo. Esa compuerta no solo retiene emociones, sino también energía vital. Y cuando se abre, algo en nosotros se reorganiza. Muchas personas creen que sanar es entender. Pero hay cosas que no se pueden entender con la mente. Hay heridas que solo se sanan cuando el cuerpo puede hacer lo que no pudo hacer en su momento. Temblar, gritar, moverse, encogerse, expandirse, llorar, suspirar profundamente. Esa es la verdadera liberación somatoemocional. En terapias como la terapia cráneo-sacral biodinámica, el focusing, el trabajo corporal profundo o incluso algunas formas de danza consciente, este tipo de liberación ocurre con frecuencia. El cuerpo, en un ambiente seguro, empieza a soltar lo que ha estado sosteniendo por años. Y no siempre se necesita una gran historia para que eso ocurra. A veces, una tensión en la mandíbula guarda una frustración nunca expresada. A veces, un dolor de espalda crónico contiene una tristeza que no tuvo espacio para ser vivida. Cuando se produce la liberación, puede haber lágrimas, movimientos involuntarios, escalofríos, suspiros largos. El sistema nervioso se regula, las capas de protección comienzan a aflojarse, y detrás de todo eso aparece una sensación nueva, alivio, ligereza o simplemente presencia. Lo más importante es comprender que no hay una forma correcta de liberar. Cada cuerpo tiene su propio lenguaje. Hay quienes necesitan moverse, otros necesitan quedarse quietos. Hay quienes liberan en voz alta y quienes lo hacen en silencio. La clave está en permitir, permitir sin forzar, sentir sin huir. La liberación somato-emocional no solo sana el cuerpo, también reconecta, nos devuelve a una sensación de integridad. Nos hace recordar que somos más que mente, que somos más que historia. Somos un sistema vivo, inteligente, sensible, que sabe cómo volver al equilibrio si lo dejamos. El camino hacia esa liberación no siempre es rápido ni cómodo, pero cada pequeña liberación, por más sutil que sea, es un paso hacia una vida más encarnada, más plena, más verdadera. El cuerpo como templo no es una metáfora bonita, es una verdad que hemos olvidado. Un templo no es solo un lugar para rezar, es un espacio sagrado que se cuida, se honra, se escucha. Y si aceptamos que nuestra dimensión espiritual también vive en la materia, entonces el cuerpo es el primer lugar donde esa espiritualidad se manifiesta. En muchas tradiciones, el cuerpo ha sido visto como algo inferior al alma, como un obstáculo, como una cárcel de la conciencia, pero cuando dejamos de dividirnos en partes, lo espiritual por un lado, lo físico por otro, y empezamos a reconocernos como una unidad viva, aparece una forma de espiritualidad completamente diferente. La espiritualidad encarnada. Esta espiritualidad no busca elevarnos fuera del cuerpo, sino llevarnos más profundamente dentro de él. No busca alejarnos del mundo, sino hacernos más presentes en él. Es una espiritualidad que se practica caminando, respirando, comiendo, abrazando, sintiendo. El cuerpo, cuando lo habitamos con conciencia, se convierte en un canal directo de conexión con lo sagrado. No hace falta irse lejos ni buscar experiencias extraordinarias. A veces, la experiencia más profunda ocurre al cerrar los ojos, apoyar la mano sobre el corazón y simplemente estar ahí, en silencio, sintiendo el latido.
Cada parte del cuerpo guarda algo de nosotros. Las manos recuerdan a quién tocamos y a quién no nos atrevimos a tocar. Las piernas llevan historias de lugares a los que fuimos o de los que quisimos huir. El rostro expresa verdades incluso cuando la boca calla. Cuidar el cuerpo, entonces, no es un acto superficial ni estético, es un acto espiritual. Escucharlo, nutrirlo, moverse con él, descansar cuando lo necesita, crear placer desde la presencia, todo eso es parte del mismo camino. Y en esa escucha atenta empezamos a distinguir lo que es simplemente hábito o inercia, de lo que es verdad profunda. A veces el cuerpo quiere parar, aunque la mente diga que hay que seguir. A veces quiere llorar, aunque no haya una razón clara. Cuando confiamos en esa inteligencia corporal, algo cambia. Empezamos a vivir desde adentro hacia afuera. Espiritualidad encarnada es eso. Dejar que el cuerpo sea casa, altar y guía. Dejar de buscar lo divino en otra parte y empezar a encontrarlo en la respiración, en el contacto con la tierra, en la danza espontánea, en el suspiro que viene después de soltar una tensión antigua. Porque lo sagrado no está lejos, está aquí, dentro, en cada célula viva, en cada gesto presente, en cada instante en que nos permitimos sentir sin máscaras. El cuerpo, si lo escuchamos, nos lleva directo al centro de lo que somos. Conectar cuerpo y alma no requiere rituales complejos ni retiros espirituales. Requiere presencia, requiere pausa, requiere volver a sentir lo que estamos sintiendo. Y para eso existen prácticas simples, accesibles, que podemos integrar en lo cotidiano sin cambiar toda nuestra vida. La primera, y quizás la más poderosa, es la respiración consciente. Respirar lo hacemos todo el tiempo, pero hacerlo con atención transforma la experiencia del cuerpo. Basta con detenerte un momento y observar tu respiración, sin cambiarla, sin forzarla. Solo sentir cómo entra y sale el aire, cómo se expande el pecho, cómo se mueve el abdomen. Un ejercicio sencillo. Inhala contando hasta 4. Sostén el aire 2 segundos y exhala contando hasta 6. Haz esto durante 3 minutos. Verás cómo el sistema nervioso se regula, cómo la mente se aquieta y cómo el cuerpo empieza a hablar desde otro lugar. La segunda práctica es el movimiento intuitivo. No se trata de bailar bien ni de hacer posturas perfectas. Se trata de moverte como tu cuerpo necesita. Puedes poner música suave, cerrar los ojos y permitir que tu cuerpo se exprese sin estructura. Tal vez solo quieras balancearte, tal vez tus manos empiecen a moverse, tal vez tu cadera quiera liberar una emoción estancada. El movimiento es una vía directa hacia lo emocional, hacia lo instintivo. Otra práctica poderosa es la meditación somática. A diferencia de la meditación tradicional, que a veces intenta vaciar la mente, la meditación somática invita a sentir el cuerpo desde dentro. Puedes hacerlo acostada, sentado o incluso de pie. Lleva tu atención a diferentes zonas del cuerpo, los pies, las piernas, el abdomen, el pecho. Observa si hay tensión, calor, cosquilleo, peso. Solo observa, sin intentar cambiar nada. Eso es presencia encarnada. Una cuarta práctica es el autotoque consciente. Coloca tus manos sobre zonas del cuerpo que necesiten contención. Tal vez el corazón, tal vez el vientre, tal vez la cara. El contacto cálido, sin juicio, con atención plena, tiene un enorme poder de regulación emocional. Es como decirle al cuerpo, estoy aquí, te veo, te sostengo. Y finalmente está la práctica del silencio corporal. No el silencio mental, el silencio del cuerpo, sentarse en quietud, sin estímulos externos y simplemente sentir. No hacer nada, no buscar nada, solo estar. Esa práctica, aunque incómoda al principio, nos devuelve a un ritmo más profundo, nos recuerda que somos más que prisa, más que producción, más que ruido. Estas prácticas no requieren tiempo extra, solo requieren intención. Unos minutos al día pueden abrir puertas que llevan cerradas mucho tiempo, y lo más hermoso es que, con el tiempo, ya no se sienten como prácticas, sino como formas naturales de habitarte. Todo aquello que reprimimos, evitamos o negamos en nosotros mismos no desaparece, se convierte en sombra. La sombra emocional no es algo malo,
No es una enfermedad ni un defecto, es simplemente la parte de nuestra experiencia emocional que no hemos podido mirar con amor. Cada vez que sentimos una emoción que consideramos incorrecta, como la envidia, el rencor, la rabia, la tristeza profunda, y la empujamos hacia adentro en lugar de sentirla con presencia, estamos alimentando esa sombra. Con el tiempo, esa parte no expresada de nosotros empieza a manifestarse de formas indirectas. Reacciones desproporcionadas, malestares físicos, proyecciones sobre otras personas, bloqueos en nuestras relaciones. Reprimir no es olvidar. Reprimir es esconder. Y lo escondido sigue activo, aunque no lo veamos. Lo que no se nombra, lo que no se reconoce, lo que no se permite, sigue teniendo poder sobre nuestra vida. Integrar la sombra emocional es comenzar a mirar de frente esas partes incómodas y darles un lugar dentro de nuestra conciencia. Eso no significa justificar conductas destructivas ni permitir que el dolor nos controle. Significa acompañar lo que sentimos desde una postura adulta, presente, compasiva. Por ejemplo, si una parte de ti siente rabia hacia alguien que amas, en lugar de negarla o cubrirla con culpa, puedes preguntarte, ¿qué está protegiendo esta rabia? ¿Qué necesidad no fue atendida? Muchas veces, debajo de la rabia, hay dolor. Debajo del dolor hay una historia no contada, y debajo de esa historia hay una parte tuya que solo quiere ser vista. Una herramienta muy útil en este proceso es la autoobservación sin juicio. Sentarte contigo misma, contigo mismo y observar lo que surge sin tratar de cambiarlo, sin ponerle nombre de bueno o malo, solo sentir, solo estar. Otra forma de integrar la sombra es a través del cuerpo. El cuerpo no miente y muchas veces expresa lo que la mente aún no puede. Un temblor, un gesto de defensa, una rigidez en la espalda, un impulso de cerrar los puños. Todo eso son mensajes. En vez de reprimirlos, podemos darles espacio para ser escuchados. Lo que se siente con presencia se transforma. La sombra no necesita ser eliminada, necesita ser integrada. Cuando abrazamos nuestras emociones reprimidas, lo que antes parecía oscuro comienza a volverse humano, comprensible, tierno incluso. La integración de la sombra es un acto de amor profundo, no hacia una versión idealizada de ti, sino hacia quien eres realmente. Alguien complejo, sensible, lleno de matices. Alguien que, como todo ser vivo, tiene partes luminosas y partes que solo necesitan un poco más de luz. Sentir no es una debilidad, sentir es un acto de poder. Vivimos en una cultura que ha glorificado el control emocional, la lógica, la productividad y ha dejado de lado el misterio, la vulnerabilidad, el sentir profundo. Pero la emoción, cuando se vive con presencia, no es un obstáculo, es un portal espiritual. Cada emoción, alegría, tristeza, ira, miedo, ternura, trae consigo una energía particular, una frecuencia, un mensaje. No están ahí por casualidad, no vienen para molestarnos o desviarnos del camino. Son parte del camino, son la voz de nuestra alma expresándose a través del cuerpo. La alegría, por ejemplo, no es solo una sensación placentera, es una manifestación de expansión interior, una señal de que estamos alineados con algo auténtico. Cuando sentimos alegría verdadera, no la euforia superficial, sino la alegría profunda. Es como si el alma dijera, sí, esto es. La tristeza, por su parte, no es algo que haya que eliminar. Nos conecta con la pérdida, con el amor, con la entrega. Nos vuelve humildes, sensibles, humanos. En una sociedad que corre, que exige, que no se detiene, la tristeza es una invitación a bajar, a descansar, a soltar. La ira, muchas veces temida o rechazada, es en realidad una fuerza vital que marca límites. Cuando escuchamos la ira desde el cuerpo, no desde la mente reactiva, podemos reconocer qué parte de nosotros está siendo vulnerada, qué valor está siendo pisoteado. La ira, canalizada con conciencia, es un motor de cambio. El miedo, lejos de ser una trampa, puede ser un gran maestro. Nos muestra dónde está la herida, dónde hay algo que aún necesita cuidado o claridad. No se trata de vencer el miedo, sino de caminar con él, de sostenerlo, de preguntarle qué necesita para transformarse en confianza.
Y la ternura, tan subestimada, es una de las fuerzas más poderosas. Es la capacidad de mirar con compasión lo que somos. Es abrir el corazón incluso cuando hay dolor. Es el gesto suave que disuelve la coraza. Cuando sentimos con profundidad y sin juicio, algo se abre. La emoción se convierte en un canal de conexión con lo divino, con lo verdadero, con lo esencial. Por eso, cada emoción es una puerta hacia adentro. No hace falta tener respuestas, no hace falta entenderlo todo, solo sentir. Y al sentir, permitir. Y al permitir, abrirnos a una forma de espiritualidad viva, real, encarnada. Porque el alma no solo habla en silencio, a veces grita a través del cuerpo, a través de una lágrima, de un temblor, de un suspiro. Y si la escuchamos, nos guía, siempre. A veces lo más poderoso no es una teoría, ni una técnica, ni siquiera una práctica. A veces lo que más nos toca es escuchar a alguien que atravesó su propio proceso y encontró algo verdadero al otro lado. Por eso, en este capítulo quiero compartirte algunos testimonios. Voces reales, experiencias encarnadas de transformación a través de la conexión cuerpo, emoción, alma. El primero es el de Clara. Durante años, Clara vivió con una tensión constante en la mandíbula, se despertaba apretando los dientes, tenía dolores de cabeza frecuentes y sentía que nunca podía relajarse del todo. Había hecho tratamientos médicos, tomado relajantes musculares, incluso meditado, pero nada parecía llegar al fondo. Un día, en una sesión de trabajo corporal profundo, su terapeuta le pidió que respirara y llevara la atención a esa tensión. En silencio, Clara empezó a sentir una mezcla de angustia y rabia que no entendía. De pronto, sin aviso, su cuerpo comenzó a temblar y lágrimas silenciosas brotaron de sus ojos. Lo que emergió fue una memoria de la infancia, momentos en los que no se le permitió hablar, en los que aprendió a callar para no causar problemas. Su mandíbula estaba protegiendo años de palabras no dichas. Después de esa sesión, algo se desbloqueó. No fue mágico ni inmediato, pero por primera vez en mucho tiempo sintió que su cuerpo la estaba ayudando a contar una historia que nunca pudo contar con palabras. Otro testimonio es el de Javier. Javier llegó al movimiento somático por casualidad sin saber muy bien lo que buscaba. Había estado atravesando una separación dolorosa y aunque hablaba del tema con naturalidad, algo en él seguía cerrado. En una práctica de danza libre comenzó a moverse lentamente, al principio con rigidez, como si su cuerpo tuviera miedo de exponerse, pero poco a poco su respiración se profundizó, sus hombros bajaron y su pecho comenzó a moverse con una emoción contenida. Terminó en el suelo, llorando sin saber exactamente por qué. Más tarde, reconoció que era la primera vez que se permitía sentirla perdida, en lugar de explicarla. Lo que la palabra no había logrado, el cuerpo lo hizo, soltar. Y está también la historia de Nuria, quien tras años de ansiedad y búsqueda espiritual, descubrió que lo que más necesitaba no era elevarse, sino volver al cuerpo. Empezó a practicar presencia somática cada mañana, respiración, contacto, escucha interior. Con el tiempo, su ansiedad empezó a bajar. Lo que antes eran ataques de pánico se transformaron en espacios de encuentro. Historias como estas nos recuerdan que el cuerpo no olvida, pero también nos recuerdan que el cuerpo sabe cómo sanar. Solo necesita espacio, escucha y un poco de valor para sentir lo que durante tanto tiempo evitamos. Vivir desde un cuerpo despierto no significa vivir sin dolor, sin dudas o sin emociones intensas. Significa estar presente dentro de todo eso, sentir sin desconectarse, elegir desde el centro, no desde la reacción. Esa es la base de una espiritualidad práctica, una espiritualidad que se vive, no que se predica. La espiritualidad práctica no necesita grandes palabras ni explicaciones. Se manifiesta en cómo habitas tu día, cómo te relacionas con el mundo, cómo escuchas tu cuerpo antes de tomar decisiones, cómo sostienes tus emociones sin dejar que te arrastren ni que se congelen dentro de ti. Cuando el cuerpo está despierto, empezamos a notar los pequeños gestos que lo cambian todo. La forma en que comemos, la manera en que respiramos mientras trabajamos, cómo caminamos por la calle,
cuánta tensión acumulamos en los hombros sin darnos cuenta. En lugar de ir en automático, empezamos a vivir con conciencia, y esa conciencia transforma. En lo cotidiano, esto puede significar algo tan simple como detenerte unos segundos antes de responder un mensaje. Respirar, sentir si tu cuerpo se contrae o se abre, y desde ahí responder. No desde la urgencia, sino desde el cuerpo presente. También puede significar poner atención a cómo duermes, cómo tocas a quienes amas, cómo tu cuerpo reacciona cuando cruzas ciertos límites o cuando estás alineado con tu verdad. No necesitas ser una persona espiritual para vivir así. Necesitas estar encarnado, disponible para tu propia experiencia. Una espiritualidad práctica se nota en las relaciones, en cómo escuchas al otro sin perderte, en cómo marcas límites con firmeza y ternura, en cómo sostienes el conflicto sin disociarte ni explotar. El cuerpo despierto se convierte en un barómetro. Te dice cuándo estás actuando desde el miedo, desde la herida o desde la conexión profunda. Y también se nota en las elecciones más grandes, en qué tipo de trabajo aceptas, qué espacios habitas, cómo cuidas tu energía. Cuando el cuerpo está despierto, ya no tomamos decisiones solo desde la mente o desde lo que debería ser. Las tomamos desde la coherencia interna, y esa coherencia se siente, porque vivir espiritualmente no es solo meditar ni hacer prácticas, es tener el coraje de estar presentes en lo incómodo, en lo hermoso, en lo incierto. Es volver una y otra vez al cuerpo como centro de referencia, y desde ahí construir una vida más honesta, más libre y profundamente enraizada. Todo lo que hemos explorado hasta ahora, la escucha del cuerpo, la liberación emocional, el contacto con la sombra, la espiritualidad encarnada, no son ideas sueltas, son hilos de un mismo tejido, un tejido que nos invita a volver a casa, no como un lugar físico, sino como ese espacio interno donde habita lo más verdadero de ti. Ese regreso al cuerpo, al sentir, a la presencia, no es solo una práctica personal, es también una forma de sanación colectiva. Porque cuando una persona se atreve a vivir desde el cuerpo despierto, desde la emoción aceptada, desde el alma encarnada, crea un campo de permiso. Invita a otros a hacer lo mismo. El legado interior no está hecho de cosas que se puedan medir. No tiene forma de logro ni de resultado final. Es más bien la huella sutil que dejamos en el mundo cuando vivimos con coherencia. Es esa paz silenciosa que queda cuando una emoción fue sentida hasta el fondo. Es esa mirada más suave hacia ti misma, hacia ti mismo. Es la capacidad de habitar tu cuerpo como un templo sagrado, aún en medio del caos. Quizás lo más profundo que puedes hacer por ti y por la vida es no desconectarte de ti misma, incluso cuando todo a tu alrededor te empuje a hacerlo. Respirar, sentir, escuchar, estar. Has caminado a lo largo de este recorrido conmigo, capítulo a capítulo, permitiéndote tal vez cuestionar ideas, abrirte a nuevas formas de mirar el cuerpo, la emoción, la espiritualidad. Tal vez hubo momentos que te movieron, otros que resonaron suave, como un eco antiguo. Todo eso es parte de tu propio camino. Y si algo te queda de esta experiencia, que sea esto. Tu cuerpo no es una barrera, es un puente. Tu emoción no es un problema, es una guía. Tu alma no está en otra parte, está aquí, latiendo en cada respiración. Gracias por escuchar con el corazón abierto. Gracias por darte el tiempo de sentir, de mirar hacia adentro, de habitarte un poco más. Gracias por recorrer este viaje, aunque sea en silencio, conmigo. Que sigas caminando con presencia, que honres tu ritmo, tu sentir, tu verdad. Y que cada vez que te olvides de ti, recuerdes, tu cuerpo sabe el camino de vuelta. Con todo mi cariño, te abrazo en lo invisible. Hasta siempre.